Hola y bienvenidos a Games for Devs. Hoy continuaremos con los videos de programación con C++. En esta ocasión veremos otro de los aspectos más básicos de la programación, ya que hablaremos de los distintos tipos de operadores que son usados en C++. Sin más que añadir, comencemos. Ya hemos visto algunos operadores durante los videos anteriores: el igual, el más, el menos, la negación, el mayor y el menor que, etc. Como vemos, se tratan de símbolos que realizan alguna operación en variables y valores. Existen 6 categorías de operadores de acuerdo a su función, y son estas. Empecemos por los aritméticos. Como su nombre bien lo dice, se trata de los símbolos que usamos para operaciones aritméticas, es decir, con números, tales como estas. Al ser operadores matemáticos, funcionan justamente de acuerdo a las reglas de la matemática. Estas son las 4 operaciones básicas que conocemos, pero también tenemos el módulo. Este nos devuelve el valor sobrante de una división, es decir, si dividimos 5 entre 3 al realizar la división, vemos que 1 por 3 es 3 y esto nos deja un sobrante de 2. Por supuesto, podríamos seguir dividiendo, pero obtendríamos un valor de punto flotante. Sin embargo, si dejamos la operación en su valor entero, antes del punto, ese 2 que sobra es el resultado que obtendremos usando el operador módulo. Esto es justamente útil para casos donde necesitas un resultado entero. Por ejemplo, si tienes un juego donde 5 jugadores están intentando entrar a una sala de máximo 3, con el operador módulo sabrías que tienes 2 jugadores extra que pueden ser mandados a otra sala. Aquí hay que tener cuidado, no podemos usar números float o double con este operador, únicamente enteros. Si hacemos algo como esto, obtendremos un error. Continuando, tenemos estos 2 operadores, los cuales vimos por encima durante la lección de loops. Estos permiten incrementar en 1 un valor. Es en términos prácticos lo mismo que usar más 1 o restar menos 1. Solo que si lo hiciéramos de esta manera, con una variable, tendríamos que asignarle a la variable el valor de la suma, ya que aquí solo estaríamos sumando el valor, pero no guardándolo. El operador más nos evita esto, ya que directamente le asigna el valor a la variable. Así que en realidad, esto es igual a esto, y a su vez esto también es igual a esto. Aquí también tenemos un aspecto importante, y es que podemos hacer esto de 2 maneras. A esto se le llama postfixes y prefixes. Estas son como funciones, así que devuelven un valor. Al ser llamado este operador de esta manera, lo que hace es devolver el valor antes de la suma y luego incrementar la variable. Mientras que de esta otra manera, se suma directamente y se retorna el valor resultante. Por lo que si haces algo como esto, verás que el valor devuelto es 5. Mientras que con la segunda variable, si lo usamos de esta manera, lo que se imprimirá en pantalla es 8. Pero en ambos casos la variable fue sumada. Si llamamos estas variables nuevamente, vemos que el resultado de hecho es justamente el de la suma. Pero continuamos con la siguiente categoría, la de asignación. Aquí tenemos estos operadores. Como vemos, son prácticamente las mismas vistas, solo que justo como su nombre indica, estas están hechas para asignarle un valor a una variable. Ya hemos usado muchas veces el igual. Este funciona de esta manera, es decir, que asigna el valor de la derecha a la variable de la izquierda. Los otros operadores de esta categoría funcionan de la misma manera. Le asignará el valor de la derecha a la variable de la izquierda, pero tienen sus mejoras. Así, por ejemplo, este funciona de manera similar al más, es decir, le sumará el valor de la derecha al valor que ya tiene la variable. O sea que si nuestra variable ya tiene un valor de 7, por ejemplo, ahora nuestra variable tendrá el valor de 13. Es exactamente lo mismo que si hubiéramos hecho esto. Por supuesto, los demás operadores funcionan de la misma manera, pero teniendo en cuenta la operación. Con el mismo ejemplo obtendríamos una resta, una multiplicación, una división e incluso el módulo, manteniendo de nuevo la regla de solo usar enteros en este último caso. La siguiente categoría es la relacional. Aquí básicamente se harán comparaciones. Ya hemos visto por ejemplo estos. Así podemos saber si el valor de la izquierda es menor o mayor que el de la derecha, y como vemos, esto nos dará un resultado de true or false. También tenemos el doble igual, que nos permite comparar si los valores son iguales. Y por supuesto, justo lo contrario, es decir, si son diferentes. Incluso tenemos estas combinaciones, así podemos saber si un valor no solo es mayor, sino también si es igual que otro, o bien si es menor o igual a otro. A diferencia del mayor y el menor que, aquí añadimos la posibilidad de que el valor pueda ser el mismo. Así, por ejemplo, si tenemos una situación donde para empezar una partida tienen que haber mínimo 3 personas, podríamos hacerlo de 2 maneras. Cuál usar ya depende únicamente de nosotros, pues no afectará en nada el código. Ahora continuemos viendo los operadores lógicos. Estos evalúan condiciones que deben ser true o false. Veamos el primero, este es el AND.
Por ejemplo, si tenemos un juego en el que el personaje pierde todos sus puntos de vida, pero puede sobrevivir si tiene una poción, aquí tenemos una doble condición. Es decir, que para que haya un Game Over, los puntos de vida del personaje deben ser menor o iguales a 0, y además que el jugador no tenga ninguna poción. Como vemos, esto se traduce en dos condiciones que tienen como resultados true o false. Si pasamos esto a código se vería de esta manera. Este símbolo se conoce como ampersand y se utiliza dos veces para tener la función de un y, es decir, que esto se leería como si los puntos de vida son menor o igual a 0 y la cantidad de pociones es menor o igual que 0, entonces obtenemos un Game Over. En caso contrario, el personaje no muere. Esto también se podría ver como si esto es true y esto también es true, entonces el resultado es true. Si alguna de estas es falsa, entonces obtendremos un false como resultado. Y ya que ambas tienen que ser true, hay casos en los que el compilador ni siquiera necesita evaluar ambas condiciones, ya que si la primera condición es falsa, ya sabemos que el resultado general es falso. No importa si la segunda condición es verdadera o falsa, ya que el requisito es que ambas sean verdaderas. Y esto nos deja con esta tabla. También tenemos el OR. Es básicamente igual al AND, pero a diferencia del primero, este solo necesita que una de las condiciones sea verdadera. Por ejemplo, si tenemos un juego como el primer Mario, tenemos dos condiciones de muerte. Una es que nos quedemos sin vidas, pero otra es que se nos acabe el tiempo. Así que tendríamos algo como esto. Si la vida es menor o igual a 0, o el tiempo es menor o igual que 0, entonces es un Game Over. Aquí también en algunos casos, el compilador puede evitar la comprobación de la segunda condición. Después de todo, si la primera condición es true, ya sabrá que el resultado general es true, ya que aquí estamos diciendo que queremos que una de las condiciones sea verdadera, y eso nos deja con esta otra tabla. Al contrario de la del AND, aquí la única forma de obtener false es que ambas condiciones sean falsas. Y tenemos un último operador en esta categoría, el NOT. Este niega la expresión, la cambia a su inverso, es decir, que si tenemos true, obtendremos false. Si por ejemplo tuviéramos una variable que marca si el personaje está saltando, llamada isJumping, si la ponemos dentro de un if, esta se leería como si el personaje está saltando, entonces ejecutamos un proceso. Pero si le añadimos el operador not a la variable, entonces se leería si el personaje no está saltando, ejecutamos un proceso. Esto sería lo mismo que evaluar la variable de esta manera. Como vemos, es más sencillo evaluar directamente esto usando simplemente el operador not. Cabe aclarar que podemos anidar, es decir, unir estas condiciones como queramos. Por ejemplo, y si bien esto puede parecer algo intimidante, en realidad es bastante sencillo. Solo debemos separar esto por partes. Primero tenemos una comprobación. Queremos saber si 3 es diferente de 5. La respuesta es sí. Así que podemos simplemente reemplazar esto por un true. Luego vemos la otra condición. 3 es menor que 5. La respuesta es nuevamente sí. Así que reemplazamos esto también con un true. Y como vimos en nuestra tabla AND, true y true nos devolverá un valor de true. Así que todo esto se traduce simplemente en un true. Y aquí entra un concepto importante, el del orden de los operandos. La precedencia, es decir, cuál operador evaluar primero. Para eso podemos revisar directamente la tabla que C++ tiene de referencia para saber cuáles operadores se evalúan primero que otros. Pero, ¿por qué esto es importante? Bueno, veamos un ejemplo matemático. Si tenemos 3 más 5 por 8, podría parecer que tenemos dos resultados. Si bien las reglas de las matemáticas nos dicen que solo hay un resultado correcto, ya que en matemática primero se evalúan las multiplicaciones y luego las sumas. Así que en este caso sería 5 por 8, lo que daría 40, y a eso se le suma 3, lo que daría 43. Sin ese orden podríamos perfectamente sumar primero y luego multiplicar, lo que nos daría 3 más 5, 8, y 8 por 8, 64. Como vemos, un resultado totalmente diferente. C++ también tiene en cuenta este orden. Por eso, si vemos la tabla, vemos que las multiplicaciones se evalúan antes que las sumas. Pero si justamente lo que quisiéramos fuera sumar primero y luego multiplicar, ¿cómo lo haríamos? Para eso existen operadores como los paréntesis, ya que estos se evalúan primero que las sumas y las multiplicaciones. Podemos poner la suma en un paréntesis, y esto multiplicarlo por 8. Así el compilador primero analizará lo que está dentro de los paréntesis, y tras obtener un resultado, ejecutará la multiplicación. También tenemos que tener en cuenta el orden. Si bien la mayoría de operadores funcionan de izquierda a derecha, es decir, justo como en una suma, primero tomamos el primer número y a este número le sumamos el que se encuentra hacia la derecha. Pero esto ni siquiera es importante en una suma, obtendremos el mismo resultado de cualquier forma. Pero si por ejemplo en una división tenemos esto, el resultado es 7,
porque se evalúa de izquierda a derecha. Si lo hubiéramos evaluado al revés, tendríamos 0.143. Afortunadamente, esta tabla también nos dice cuál es la dirección que usan los operadores. Como vemos, casi todos son de izquierda a derecha. De hecho, una de las que van al contrario, es decir, de derecha a izquierda, son los operadores de asignación, ya que como vimos funcionan así, asignándole el valor de la derecha al de la izquierda. En esta tabla encontrarás algunos símbolos que parecen estar repetidos, pero esto es porque en realidad se usan para más cosas, y dependen del contexto para usarse de una u otra manera. Por ejemplo, están los operadores bitwise, de los que aún no hemos hablado, así que veámoslos. Como vemos están estos dos operadores que nos recuerdan al AND y el OR, solo que aquí se usa un solo símbolo en vez de dos. Todos los operadores bitwise se llaman así porque usan directamente los bits. Recordemos que internamente toda la información de un computador se traduce en bits, es decir, 1 y 0, pero de hecho la lógica es la misma. Si recordamos nuestra tabla de AND y la del OR, podemos cambiarla al uso de ceros y unos. Como vemos, la lógica es la misma, solo que ahora estamos usando directamente el sistema binario. Ahora bien, las operaciones con estos operadores sí que pueden verse algo más confusas. Así que si tenemos esto, en realidad el computador está viendo esto. Es decir, evalúa cada valor binario del número entero. Aquí lo que se está haciendo es que se evalúa cada valor binario de los números enteros y usando la tabla que vimos, se genera el resultado, que nuevamente puede ser traducido en un valor entero. Como vemos, el resultado pareciera no tener mucho sentido, pero esto es porque realmente lo importante no es el valor entero, sino el valor binario. También hay que aclarar que solo podemos usar operadores bitwise con números enteros y con variables char. El OR bitwise también funciona exactamente igual que el OR normal, solo que nuevamente directamente con los bits. Así, usando este mismo ejemplo, tendríamos que cambiar la tabla a la del OR y vemos que el resultado obtenido también es una secuencia de bits. Luego tenemos el SOR, que es similar a los otros dos, pero este solo forma un 1, cuando únicamente uno de los dos evaluados tiene un valor de 1, es decir, es casi igual al OR, solo que esta última fila nos retorna 1, ya que ambos evaluados son 1. También tenemos el complemento, que básicamente cambia o invierte los números binarios, es decir, que si tenemos este número, lo que obtendremos es esto. Como vemos, los 0 se vuelven 1 y los 1 se vuelven 0. Los últimos dos que veremos en relación a bits son los de desplazamiento. Estos desplazan los bits bien sea a la derecha o a la izquierda, en una cantidad definida. Así que si tenemos esto, estamos diciéndole que mueva los dígitos hacia la derecha, así que elimina estos dígitos y para rellenar el espacio usa ceros. Si desplazamos hacia el otro sentido, entonces se eliminarán estos dígitos y se rellenarán nuevamente con ceros los espacios. Pero seguramente hace bastante que te estás preguntando, ¿para qué sirve esto? Es una excelente pregunta, y es que en realidad estos no suelen ser muy usados, en especial para un nivel más superficial de programación, pero tienen su utilidad. Por ejemplo, para temas de rendimiento, ya que al usar directamente bits posiblemente trabajarán más eficientemente que otras opciones, o por ejemplo en temas de firmware, incluso en temas de lectura o escritura de datos, o por ejemplo para manejar esos bits como un conjunto de booleanos sin necesidad de usar un montón de variables bool. Pero en realidad puedes pasar toda una vida de programador sin siquiera usarlos realmente. Por último, veremos rápidamente estos operadores que no están en ninguna categoría específica. Sizeof se usa para obtener la cantidad de bytes que ocupa un tipo de dato en memoria, por ejemplo un int. Esto lo vimos en las operaciones ternarias, que como vimos es una forma más compacta de un if-else. Vemos nuevamente el ampersand y el asterisco, que en este caso se utilizan para temas relacionados a la memoria y que veremos más a profundidad cuando veamos los punteros. Estos dos se utilizan en las clases y objetos, es decir, programación orientada a objetos, algo que también veremos en futuras clases y que igualmente guarda relación a la memoria. Y finalmente estos dos, que además de su uso en bitwise, también se usan con las funciones cout y cin. Cout la hemos visto varias veces, justamente para escribir en la consola. Cin es lo contrario, nos permite recibir información escrita por el usuario en la consola. Es hora de poner a prueba lo aprendido. Intenta crear una función que reciba 3 variables, que vea si el valor de var1 y var2 son distintos y si el valor de var3 es mayor que el de la suma de var1 y var2. Si ambas condiciones se cumplen, entonces se multiplican var1 por var2 y var2 por var3. Y se debe mostrar si el resultado de la segunda multiplicación es o no mayor o igual que el de la primera. Ahora puedes pausar el video para intentarlo y luego ver el resultado en este video. Espero que todo haya quedado claro. Este es el resultado de la prueba.
Como siempre, si no lo conseguiste, observa el resultado e intenta ver cuál fue tu error. Eso fue todo por este video. Recuerden dar like, comentar y suscribirse para que cada vez seamos más. Este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.